testimonios son contados del regreso, pero cuando regresan, pues regresan con una cantidad de traumas terribles. Pero ¿sabes nosotros qué hemos visto en ese proceso del rapto de esas niñas a la hora como de irlas a abordar? Cuando escuchábamos los testimonios, ellos salen en unas camionetas, bueno, en aquel entonces, yo no sé eso ahora cómo será, que salían en unas camionetas, esos hombres están preparados pues para ir a determinados lugares y raptar inmediatamente, eso es en cuestión de segundos, eso no le dan a usted tiempo de nada. Pero ellos tienen como hombres ya determinado un perfil de la mujer. Entonces pueden ir 3 niñas, 3 o 3 mujeres, de las que de allí estén más ligeras de ropa, ese es como la no mostrona. Exacto, el señalativo para que esta es rápido, porque si hay otras 2 que estén bien vestidas, es como si estuvieran invisibles. Yo la verdad, yo eso no me lo imaginaba jamás. Y él le decía, Valen, procura siempre vestirte bien. Yo no recuerdo si Valentina se acuerda de esa reunión, porque estaba muy pequeña. Siempre procura vestirte bien, porque la forma de vestirte también te va a proteger de esos depredadores. Sí. Si una niña de esas, es que no es porque yo soy dueña de mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera, como yo quiera. Sí, bueno, usted es dueña de su cuerpo, pero el peligro al que se expone una mujer, claro, yo me imagino que es como cuando usted le dice a un grupo de personas, los objetos de color azul son los que van a recibir el premio. Y pueden haber todos los colores. El cerebro ya lo recibe y sus ojos van a decir el azul. Por encima de todos los colores, por más brillantes, por más llamativos, por más hermosos que sean. Eso hace el cerebro. Entonces esta gente depravada salen en esas camionetas y escogen ese tipo de mujer y es facilito, las atrapan, las duermen y cuando ellas abren sus ojos están por allá en Oriente y de allá no regresan. Entonces el solo hecho de que nos cuidemos, pues eso hace que nos protejamos en la ropa, eso hace que nosotros estemos cuidados. Eso es muy importante. También es bueno porque a veces en la percepción, preguntarle a la persona que está a tu lado, o tu mamá, o tu hermana, se me marca mucho el pantalón. Yo por lo general con Laura siempre le digo, se marca algo atrás, se me ve mucho acá, porque uno a veces no se ve, ¿no? Pues también puede ver que uno tiene una percepción, porque pasa muchas veces. Laurita, se me ve mucho aquí, se me ve mucho acá, y ella me dice sí, Paz, o me dice no, Paz, y lo mismo yo con Laura. Laura, yo creo que es mejor que te quites esa blusa o le pongas algo adicional. Ah, bueno, listo, porque pasa, pero nos podemos ir corrigiendo y para eso estamos las hermanas de la fe. Claro, y es que por eso dice que la mujer debe vestir con ropa decente, con pudor y buen juicio. Es decir, en el momento de vestirse, la mujer debe aprender a tener un criterio verdadero de lo que es la vestimenta y ponerse frente a un espejo y mirar. Pero se pone frente a un espejo y tiene un vestido con un super escote y super cortico que si se agacha se le va hasta la conciencia. Eso hasta la conciencia lo deja ver. ¿Cómo es posible que se pare frente a un espejo y no vea y diga qué vestido tan corto, qué vestido tan escotado, qué vestido? No. Claro, tal vez la mujer se ve agradable en el espejo, pero es que no se trata de verse agradable en cuanto a que esté mostrando, sino en cuanto al pudor, en cuanto a la decencia, la elegancia. Esa palabra que aparece allí precisamente cuando dice que vistan con ropa decente, está hablando de la elegancia. Yo no sé si ustedes notan de pronto, y aunque pues no es el mejor de los ejemplos, digamos, pero en cuanto a vestimenta, la realeza, usted siempre va a ver a las mujeres de la realeza, usted nunca jamás las va a ver con un escote o mostrando, siempre las va a ver con una gran elegancia, estilo Carolina Herrera, ¿sí? Elegancia. Lo que debe marcar a una mujer es la elegancia. Va a salir elegante, vístase de manera elegante, esa decencia tiene que ver con la elegancia, que esté bien cubierta. Usted no ve
a estas princesas o a esas reinas exhibiéndose, estoy hablando de la realeza exhibiéndose, no. Eso es para el populacho, eso es para los que no tienen identidad de reino. Si usted de la plebe, espiritualmente hablando, si usted no tiene conciencia de reino, si no es hija del rey, sino que es hija de un balurdo por ahí llamado Satanás, hágalo. Vístase así, muestre todo, muestre hombros, muestre senos, muestre espalda, muestre piernas y muestre hasta lo que no tiene que mostrar. Pero si usted se considera una hija del rey, apréndase a vestir como una hija del rey. Y eso debe tener un criterio. Por eso dice que lo haga con buen juicio. Eso es parte del juicio mental. Por eso se tienen que parar frente a un espejo, mirarse. Bueno, ¿cómo estoy? Consulte, pero consulte con alguien que tenga el temor de Dios. Porque, ay, sí, como se te ve de hermoso ese escote, wow. No, pues, si va a consultar con alguien que antes le va a dar pedal para que lo haga, y uno no tiene ve, sentido. y uno ve de verdad que la realeza es como tan admirable en ese sentido, porque aún, si ustedes saben que no tienen que venderse, no tienen que los reyes de exhibir. España tienen hijas adolescentes. Yo no sé si ustedes las han visto, me imagino que sí. Ellas son adolescentes, Sofía y Leonor, creo que se llaman así. Y son tan impecables, uno dice, y son bonitas. O sea, bonitas quiero decir que aunque están jóvenes, no porque se vistan con modestas se van a ver feas, no. Y son actuales, porque ¿qué tienen? 18 creo que tiene Leonor, y la infanta Sofía tiene por aquí 16, y son impecables, y la gente ya sabe que una de ellas va a ser su reina, y como tal, pues la respetan, la tratan como la reina, la futura reina de España. Y es que vemos esa sociedad hoy en donde el feminismo sale a reclamar en las calles prácticamente desnudados. Es como esa tendencia a mostrarse, a desnudarse. Entonces es esa tendencia grecorromana. Por eso salgan de ella, pueblo mío, salgan de allí, pueblo mío, salgan, dice el Señor. Hay que salir. Y dice acá, sigue diciendo, con buen juicio. O sea, uno debe tener criterio, buen juicio. ¿Qué hay en la mente? El Espíritu del Señor, uno preguntarle al Señor. Vea, cuando se vaya a vestir, le voy a dar este tip de vestimenta, de moda. Párese ahí y diga, Padre, ¿estoy vestida decorosamente para ti o estoy vestida para el mundo? ¿Cómo me ves tú? ¿Me veo como Eva antes del pecado o después del pecado? ¿Sí? ¿Cómo se veía Eva después del pecado? ¿Qué dijeron? Después de que pecaron, ¿cómo se vieron? Desnudos. ¿Por qué se escondieron? Porque estábamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? Entonces, ya depende de usted si es una Eva antes o una Eva después. Antes de o después de. ¿Qué tipo de Eva quiere ser? Sigue diciendo el versículo ahí. Y que no se adornen, la mayoría de veces dice con peinado, ¿cierto? Pues entonces, literalmente dice el texto, literalmente. Yo tengo que decir las cosas como son. Y que no se adornen con trenzas de oro y perlas, ni con prendas demasiado costosas. ¿Qué significa esto? No voy a entrar mucho allí. Las trenzas que se hacían, como era una sociedad bastante perversa, había mucha prostitución. Entonces las prostitutas grecorromanas tenían la tendencia a que ellas se rapaban la cabeza. Y para cubrir que estaban rapadas, entonces usaban unas especies como de coronas o de diademas con trenzas, y estaban cubiertas de oro y de perlas, pero ¿eran qué? Prostitutas. Eran prostitutas. Entonces se rapaban la cabeza. Entonces para mostrarse que eran prostitutas se mostraban, pero cuando iban a estar así en medio de los banquetes y de todas estas cosas, las juergas estas que hacían y toda esta cosa tan terrible, pues tendían a colocarse, digamos, como una especie de peluca, pues si lo queremos llamar de esa manera,
que estaba adornada con puro oro y con perlas, costoso y todo eso. Entonces, pues se les pedía a ellas, muchas veces cuando llegaban allí a la iglesia, precisamente era que ya dejen crecer su cabello, para que empiecen a diferenciarse de las de allá y no vayan a creer, porque muchas de ellas podían venir incluso de la prostitución. Y cuando venían al Señor, una nueva creación, pues tenían que entrar en eso y no seguir en esa misma moda con la que venían. Dice acá, ni con prendas demasiado costosas, ¿sí? Obviamente entendemos que eso es exagerado, vestirse con prendas que valen, o sea, que eso no, de hecho, delante de Dios no es justo, que pueden valer millones de pesos y todo eso, como exhibiéndose, como haciendo ¿qué? Exhibición gala de qué, del poder económico, de qué. De allí es lo malo de la realeza, que por lo menos de los duques de Sausas que estuvieron aquí en Cali, que se les ocurrió por traerlos, que no entiendo a qué, pues traía un vestido de millones de pesos, pero de millones. Ella se llama, bueno, es la duquesa de Sausas. Meghan Markle, ajá, ella, de millones, porque ese fue el titular. La prenda de ella, millones de pesos, y se la llevaron a disfrutar al distrito de Agua Blanca, donde la gente es realmente de escasos recursos. Uno con una necesidad bien terrible vino a saber que hay una mujer que tiene un vestido que vale millones. Eso no tiene sentido. No tiene sentido allí. Y se traen a esas personas con recursos de la nación, porque se les está pagando a ellos para que vengan. ¿A qué? No sé qué aporta esta gente, no sé. Pero bueno. Versículo 10 sigue diciendo, más bien, rápidamente para ya ir terminando, más bien, como es propio de mujeres que profesan reverencia a Dios, adórnense por medio de las buenas obras. Es decir, si van a tener adornos costosos, ¿qué está diciendo la palabra con esto? Ese dinero que van a invertir en comprarse prendas que cuestan millones, unos zapatos Ferragamo que usa, ya saben quién, me fascina usar esa es la marca. Sí, cada zapato de esos está entre 15 y 20 millones de pesos. Y esos zapatos se gastan igualitico que cualquier zapato. No piensen que es que los zapatos duran toda la vida. No. De hecho, son más delicados. Entonces, si me voy a gastar 10, 20 millones de pesos en un par de zapatos, en un outfit, ¿sí? Me voy a gastar 20, 30, 40, 50 millones de pesos en marca. Entonces lo que el Señor está diciendo es, más bien eso, ¿en qué? En buenas obras. Si es que tiene tanta plata, eso es lo que está diciendo realmente el pasaje. Como tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, porque compra que eso es lo que vemos en este mundo, hoy por hoy, ¿sí? Entonces más bien por medio de las obras. Ese dinerito, más bien entonces, como le sobra tanto dinero, entonces haga las buenas obras. Versículo 11. Que la mujer aprenda con tranquilidad. Dice el versículo 11. ¿En su Biblia qué dice? Literalmente con tranquilidad, sosegada, con calma. ¿Sí? Porque hay algunas que se desesperan cuando se les está enseñando, ¿cierto? ¿No? Que la mujer aprenda con tranquilidad, es decir, con sosiego, con calma, en total sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. En este caso el varón es el marido, el esposo, sino que debe permanecer en tranquilidad. Es decir, sí, la mujer tiene mucho que aportar, pero pues en cuanto a enseñanza, la enseñanza bíblica y todo esto, pues es el hombre, y acá obviamente yo no estoy con hombres, pero cuando tengamos el congreso de hombres, esta es la responsabilidad del hombre, ejercer el sacerdocio. Que es, sí, a la mujer le dicen no, calma, calma, no es usted, es el hombre. La pregunta es, ¿los hombres lo están haciendo? El problema es que muchas veces los hombres no lo están haciendo, pero le toca a la mujer ejercer eso, porque en los hombres
que tienen la responsabilidad del sacerdocio, de ser los que enseñan en su casa, de ser los que enseñan a su esposa, a su hija la palabra, no lo están haciendo. Versículo 13. Pues Adán fue formado primeramente, luego Hawa es Eva, ¿sí? Es que es en hebreo, ¿no? Adán fue formado primeramente, luego Hawa. Versículo 14. Pero Adán no fue engañado, sino que la mujer, ¿qué? Siendo engañada completamente, llegó a estar en transgresión. ¿Quién fue engañada completamente? La mujer. ¿Cuál mujer? Eva. Acaban de decirnos el nombre. Eva. Fue engañada, ¿sí? Llegó a estar en transgresión. Completamente fue engañada y por lo cual llegó a estar en transgresión. Pero mire lo que sucede acá y con esto voy terminando. Allí es donde tenemos que mirar las traducciones. En su Biblia termina allí y él sigue el versículo 15, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando uno lee el texto mismo griego, su hilación, su forma de desarrollo, le indica a uno que esa primera parte que está en el versículo 15 hace parte realmente del versículo 14. Es decir, quienes hicieron la numeración de capítulo 2, versículo 14, versículo 15, no tuvieron en cuenta esto. Cometieron un error, una equivocación. Porque el versículo 15, y es un poco complicado lo que le estoy hablando a ustedes, pero quiero que me entiendan esto. El versículo 15, en realidad está dispuesto en dos formas. La primera forma está en singular y la segunda forma está en plural. Solamente que la mayoría de las versiones de la Biblia no lo traducen de la manera correcta. Y se lo digo con todo el criterio del conocimiento en griego que tengo. Y dice, por eso, lo natural es que la primera parte del versículo 15 siga en el versículo 14. La primera parte. Y se lo voy a leer cómo debe quedar el versículo 15. El versículo 14. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer. ¿Cuál mujer? Eva. Siendo completamente engañada, llegó a estar en transgresión. Sin embargo, ella, ¿quién es ella? Eva sería liberada por medio del crío que formaría. Ella, ¿quién es ella? Ella sería liberada, la palabra sozo en griego, que es liberarse, redimirse, ser rescatada. Ella halló su redención, dice que la hallaría. Ella sería liberada, redimida por medio del crío que formaría. ¿Y por qué escribo crío allí? Porque la palabra que han traducido en las Biblias como tener hijos, que la han traducido en plural, literalmente es una palabra singular. Y es la palabra tecnogonía. Tecnogonía. Tecnon, compuesta de tecnon y de ginomai. Tecnon es el crío. ¿Qué es un tecnon? Un tecnon es el hijo que está en la etapa de crianza. Eso es un tecnon. En la Biblia se manejan dos términos para hijo, básicamente. Tecnon y hios. El tecnon es el hijo que está en etapa ¿de qué? De crianza. Hios ya es el hijo formado, el que ya se formó, el producto final. Y por eso ahí aparece donde su Biblia dice criando hijos o teniendo hijos o pariendo hijos, no sé cómo dice su Biblia, engendrando hijos, literalmente es tecnogonía y está en singular, no está en plural. Yo no les puedo hablar esto en plural porque está en singular el término. Entonces el texto dice que ella, Eva, sería liberada, hallaría su redención por medio del crío que formaría. ¿Cuál crío? ¿Cuál crío ella iba a formar? Primeramente el que iba a reemplazarle ¿a quién?
a Hebel, a Abel. ¿Quién fue el que le reemplazó? Shet, el hijo que ella tuvo cuando murió, cuando fue asesinado. ¿Quién? Abel. Por eso ella dice la palabra, y conoció de nuevo Adán a su mujer, es decir, tuvieron relaciones. Eso es una forma eufemística de decir que tuvieron relaciones, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Shet, porque ella dijo: Elohim me ha sustituido con otra simiente en lugar de Hebel, a quien mató Caín. Entonces, a través de Shet, ella se iba a redimir. De hecho, Shet en hebreo literalmente significa sustituto. Y es a través de esa simiente, ¿la simiente de quién? De Shet, que es el hijo que vuelve a tener, que es el hijo que tiene ella en reemplazo de quién? De Abel, de Hebel. Es por la línea de Shet que va a venir la línea mesiánica, es decir, que va a venir ¿quién? El Mashiach. El Mashiach fue un Tecnon. De hecho, una sola vez llaman al Mashiach Tecnon. Precisamente el Mashiach, el Yeshua, lo llaman Tecnon una sola vez. Precisamente cuando estaba siendo ¿qué? Criado ¿por quién? Por Miriam. Después de eso, no se le vuelve a llamar a él Tecnon, sino que siempre se le va a llamar Hios. Por eso cuando se habla del Hijo de Dios, Hios, el Hijo de Dios, siempre. Entonces, a través de esa línea era que ella iba a redimirse. ¿Cómo? Criando. Es decir, que la mujer tiene la forma no de su salvación, porque su salvación está en el Mashiach, pero ustedes sí tienen la forma de poder redimirse de aquella maldición que entró a través de Eva. ¿Por medio de qué? De la crianza de sus hijos. Porque al criar a ustedes sus hijos, ellos van a permanecer en la simiente del Mashiach. Porque al criarlos, al educarlos, al formarlos, al edificarlos, al construirlos, porque cuando ustedes están criando a sus hijos, los están construyendo, les están colocando una parte, como cuando uno construye un edificio, una casa, va colocando ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo, se colocan los cimientos, las columnas. Eso es lo que usted va haciendo, y no hay nada más confortable, no hay nada más alegre cuando uno está haciendo una edificación. La mayor satisfacción que uno está haciendo una edificación y al final usted tiene su casa y le dicen: ya quedó su casa, y usted entra a su casa. Ahora imagínense con su hijo. Usted está colocando ladrillo tras ladrillo, está colocando los cimientos, está colocando todo en él, le está dando la perfección hasta que usted logra edificar completamente a ese hijo que el eterno Dios le ha entregado, y va edificando no solamente a ese hijo, sino a toda su casa, y lo hace para la gloria de Dios. Y lo hace conforme a la imagen de Dios. Porque el propósito desde un principio, mire esto, el hombre, el Adán, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando participó del pecado, que ¿quién lo llevó al pecado? ¿Quién lo incitó al pecado? La mujer. Se perdió completamente esa imagen y semejanza. Por tanto, ustedes tienen la posibilidad y tienen la capacidad y tienen el poder de Dios para volver a hacer a sus esposos, a sus hijos, conforme a la semejanza de Dios. Ustedes lo pueden construir porque por naturaleza son constructoras y van a llevar a su familia a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso dice allí la palabra, dice el versículo 14: pero Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, llegó a estar en transgresión. Sin embargo, Eva, sería liberada por medio del crío que formaría. Versículo 15, ahora sí, y ese versículo está, y ahora esa parte ya viene en plural. Les dije que la primera parte era en singular, ahora viene la otra parte que es en plural. Así que, como viene en plural, se va a hablar a todas las mujeres. Así que
Las mujeres deben permanecer en la fe. ¿En qué deben permanecer las mujeres? ¿En qué deben permanecer ustedes? En la fe, el amor. ¿En qué más? En el amor y la santificación. Con buen juicio, se vuelve a usar la misma palabra, buen juicio. La misma, dice modestia, me imagino que como en algunas Biblias habían traducido modestia, entonces allí me imagino que modestia. Con buen juicio. Y mire que el capítulo termina para ustedes ahí, ¿cierto? Vayan al capítulo 3. ¿Cómo empieza diciendo el capítulo 3? El versículo 1, ¿cómo empieza diciendo? ¿Cómo? Palabra fiel, ¿cierto? Y luego dice, si alguno desea obispado. Esa parte de palabra fiel hace parte del versículo que acabamos de leer. No va en el versículo de allá. No va allá. Porque lo que está diciendo el versículo 15 es, así que las mujeres deben permanecer en la fe, el amor y la santificación con buen juicio. Porque fiel es la palabra. Fiel es la palabra. Fiel es la palabra. Fiel es la palabra. Y si la palabra es fiel, nosotros debemos permanecer fieles a la palabra. Si la palabra me enseña cómo debo comportarme, si la palabra me enseña hasta cómo debo vestirme, es que el Señor hasta se preocupa de esas cosas tan pequeñas, de eso. Si la palabra me enseña y me dice, y la palabra es fiel, y la palabra es lo que permanecerá, ¿por qué entonces no somos fieles a la palabra?